La Unión Europea hizo sus elecciones. Luego de los resultados, una de las conclusiones es que avanzó la ultraderecha, nada más y nada menos que en Francia y en Alemania, los dos países que son los motores económicos del bloque. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la política guerrerista de la OTAN está más que garantizada. Ante tal derrota, Macron, el presidente de Francia, convocó a nuevas elecciones para no terminar de morir y mantenerse en el poder. Así son los que se dicen demócratas. El gran peligro es que la Comunidad Económica Europea se está convirtiendo en un barco sin rumbo y cuando los poderosos mueren, adivinen, mueren matando y pueden ser un grave problema para la humanidad. Con las elecciones en Europa, dicen algunos analistas, terminó de enterrarse la Europa de la libertad, de la fraternidad y del bienestar social. Imagínense ustedes que de los 448 millones de habitantes, 120 millones de europeos están en pobreza. Y de esto nadie habla, y mucho menos los medios de comunicación hegemónicos y tradicionales. Están al borde de una guerra mundial porque Europa, presionado por Estados Unidos, no está dispuesta a perder el estatus que ha tenido durante décadas. Para sobrevivir necesitan la supremacía y esto implica la desigualdad, porque es el neoliberalismo que se impone sobre las conquistas sociales que se han desmontado con la Unión Europea. No puede hablarse de esperanza, la poca ha perdido contra la desesperanza y ganó la desesperanza. Y los que pueden cambiar esta realidad, que es ese 50% que se exhubo, está decepcionado, desilusionado, hay falta de confianza en las instituciones europeas. La Europa del primer mundo, un espejismo, pongamos el punto en la I. Las elecciones legislativas de Europa dejan un parlamento virado a la derecha y a la extrema derecha, grupos que aumentan su influencia en el bloque. Por el contrario, los gobiernos de Berlín y París, los más activos en la guerra contra Rusia, quedaron casi sepultados. Al verse derrotado en estos comicios, el presidente Emmanuel Macron disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas. He decidido devolverles la elección de nuestro futuro parlamentario a través del voto, por lo que esta tarde disuelvo la Asamblea Nacional. Esto es mejor que todos los arreglos, que todas las soluciones precarias. Es un momento de clarificación y de confianza esencial. En Francia, donde, ante la dureza de los tiempos, siempre se trata de unirse y resistir para forjar el futuro. En lugar de retirarse o ceder ante todos los demagogos de los próximos días, diré lo que creo que es la dirección correcta para la nación. J'ai entendu votre message. Ante la decisión de Macron, el secretario nacional del Partido Comunista Francés aseveró que la anticipación de las elecciones son el resultado de una enorme bofetada propinada a la política del presidente francés. El Partido Popular Europeo queda con 184 escaños, los socialistas con 139, pero los comunistas no alcanzaron el umbral del 5% necesario para enviar diputados electos a la Eurocámara. Aunque el resultado electoral desencadenó algunos focos de protesta en París contra la victoria de la derecha, no hubo mayor movimiento social. La ciudadanía parece indiferente a las elecciones y sus resultados. Tras la elección, el euro registró el peor comportamiento de 2 días frente al dólar desde febrero de 2023. Bueno, contrariamente a lo que nos quieren hacer pensar desde el gobierno francés, desde el gobierno de Emmanuel Macron, que se trata de unos resultados sorpresivos que hicieron tomar una decisión supuestamente sorpresiva, Francia sabía muy bien, como por cierto también lo sabían otros países fundadores de la Unión Europea, de la Europa Schengen, como por ejemplo Alemania, pero incluso podríamos citar Bélgica. Ellos conocían muy bien que se venía la extrema derecha, las derechas y las extremas derechas como fuerzas
emergentes dentro del ámbito europeo. Es decir, que en honor a la verdad, estos resultados electorales no sorprenden a nadie. Y aquí precisamente está la gravedad de la decisión que toma Emmanuel Macron al disolver la Asamblea Nacional francesa como una especie de decisión, e insisto yo, con la palabra sorpresiva frente a estos resultados. Ahora, estos resultados de alguna forma ya estaban avisándose en las últimas elecciones a lo largo y ancho de los diferentes gobiernos europeos. Es tanto así que Emmanuel Macron llega al poder, se reelige como presidente de la República francesa, precisamente con la excusa de detener, parar la ascensión de la extrema derecha en Francia. La extrema derecha ya estaba de alguna forma tentando en cada elección llegar al poder, sea de presidenciales, sea de elecciones legislativas, sea de elecciones regionales, y hoy finalmente se da un resultado aplastante. Bueno, pues la lectura de estas elecciones estaban previstas ya, eran unos resultados previstos, donde se afianza y se incrementa las organizaciones de derecha y de extrema derecha, y que, bueno, es algo que se prevé, dadas las circunstancias que están dando en Europa, dado las políticas neoliberales que están llevando los gobiernos actuales y socialdemócratas también, y por lo tanto, en definitiva, no creo que vaya a haber una gran diferencia de trabajo de política, ni en lo económico, ni en lo internacional, ni en lo social, porque ya prácticamente se ha estado haciendo política de derecha durante todos estos años atrás. La Unión Europea es un bloque que se ha vendido como un ejemplo de democracia, pero nos preguntamos, ¿son realmente o fueron las elecciones europeas una expresión de democracia? ¿Qué cambia o cómo influyen estas elecciones en el ciudadano de a pie? La respuesta de algunos analistas españoles como José Toledo es en nada. Las cosas para el pueblo europeo siguen exactamente igual o peor. Estas elecciones solo ratifican el avance de la debacle del estado de bienestar que una vez presumía la Unión Europea. Creo que no va a haber una gran diferencia en lo concreto. ¿Por qué? Porque la política que se ha llevado a cabo últimamente, en estos últimos años, en estos países ha sido totalmente nefasta, ¿no? Ha sido políticas totalmente reaccionarias también, políticas totalmente liberales, políticas que se han basado fundamentalmente en mantener la economía capitalista, las diferencias sociales. Aquí se han incrementado las diferencias sociales de una forma enorme en los últimos años. También se ha dado pie al belicismo, con la política belicista respecto al conflicto en Ucrania. Se están dando retrocesos en el plano laboral. Las condiciones de los trabajadores han empeorado de una forma extraordinaria. Los años, por ejemplo, para las jubilaciones se han ido dilatando continuamente en todos los países europeos. El poder adquisitivo de las masas trabajadoras ha bajado enormemente y, en definitiva, se puede decir que ya esa política de retroceso de derechos sociales, incluso también de derechos políticos o de derechos a nivel de libertades, ha ido en un retroceso pleno y continuo, y por lo tanto difícilmente pueden quitar lo que ya prácticamente no existía. La Unión Europea es todo menos democrática. La Unión Europea es un constructo que se vende como democrática al resto del mundo, pero yo quiero colocar como ejemplo que países como Francia, en referéndum propiciado por la Unión Europea,
hace algunos años han dicho no queremos estar en la Unión Europea. Repito, el pueblo francés en elecciones europeas hace algunos años, al pueblo francés se le preguntó si quería continuar en la Unión Europea y el pueblo francés dijo que no. Y la Unión Europea después, a través de artilugios burocráticos, hizo caso omiso a Francia y otros países que habían dicho que no querían estar en elecciones europeas dentro de la Europa, la Unión Europea, la Europa Schengen, y ahí siguen en la Unión Europea. Los diputados electos por la Unión Europea no tienen absolutamente ningún peso para nada, porque realmente son los gobiernos de cada país quienes deciden las cosas. Otro elemento fundamental que hay que tener en consideración. Y en estos momentos la Unión Europea, ¿sí?, quiere presionar, y de ahí la decisión de Emmanuel Macron, quiere presionar la decisión de la mayoría del pueblo francés que votó por la extrema derecha, y a través de esta, para responder a tu pregunta directamente, a través de esta disolución de la Asamblea Nacional, Macron está tratando una vez más de chantajear al pueblo francés, ¿sí?, para que elijan una nueva Asamblea Nacional con unos votos que él no tuvo en esta elección. Según datos de la Comisión Europea, alrededor del 23% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a más de 118 millones de personas en todo el territorio de la Unión que no cuentan con los recursos suficientes para vivir. Las causas de la pobreza en Europa son diversas e incluyen el desempleo, la precariedad laboral, la baja remuneración, la falta de acceso a servicios básicos como la vivienda, la educación y la salud, así como la discriminación y la exclusión social. Además, la crisis económica y la recesión de la última década han agravado la situación de muchas personas en la región. La desigualdad económica y social en Europa es un desafío importante que requiere de medidas estructurales y sostenidas para lograr una distribución más equitativa de la riqueza y garantizar el bienestar de los ciudadanos. Las elecciones de la Unión Europea garantizan la continuidad de las políticas neoliberales que no solo afectan a lo interno del bloque, el fascismo avanza en el terreno. Las elecciones en Europa son una puesta en escena de los grandes capitalistas para continuar al frente de las políticas en los países que integran esta unión y para garantizar el beneficio de los más ricos. Tras esa cortina está un pueblo sin garantías sociales y una Europa que va camino al despeñadero. Por eso se registró un 50% de abstención. La Unión Europea pretende cuestionar las democracias en países latinoamericanos como en Venezuela y se creen con el derecho incluso hasta de sancionar ilegalmente a los gobiernos progresistas para castigarlos por su poca democracia. Ahora miren lo que sucedió. Macron, el presidente de Francia, ante la derrota en estas elecciones del Parlamento Europeo, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones. ¿Qué tal? El fascismo avanzó en Europa. Y son ellos los que tratan de dar estas lecciones de democracia a los demás. Decenas de millones de europeos votaron el domingo para elegir a los representantes de la Eurocámara. El bloque del Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones con 189 escaños, que le da continuidad como primera fuerza política en el Parlamento. Y en esta oportunidad ha ganado 13 bancadas más en comparación a las últimas elecciones. En segundo lugar se mantiene los socialistas y demócratas con 135 eurodiputados, perdiendo 4 curules. El bloque de los liberales europeos continúan como la tercera fuerza en la Eurocámara, con 80 bancadas. El Partido Verde Europeo ha ganado 52 escaños, luego de tener 71. La izquierda obtuvo 36 eurodiputados, solo uno menos que el periodo anterior. La extrema derecha en Europa avanza en la legislatura. Los conservadores y reformistas incluyen a Vox y los Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, sumando 3 escaños. Identidad y Democracia, con la agrupación nacional de Marine Le Pen, que ha ganado 58 curules más.
9 en total del Parlamento anterior. Otros partidos como Alternativa para Alemania se llevaron consigo 16 escaños y se posicionan por primera vez el Partido de España de extrema derecha. Se acabó la fiesta con 3 escaños, irrumpiendo como sexta fuerza política dentro del Parlamento. Pero lo que se ha llevado también la conmoción en las noticias ha sido los resultados en Francia. Ahí nos detenemos, identificando a este país y pintando de color azul a esta agrupación nacional. Sí, la que más votaciones ha recibido el domingo. Y es que tiene 81 bancadas en el Parlamento Europeo. Esa es la segunda fuerza después de Alemania. La extrema derecha de agrupación nacional, liderado por Marine Le Pen, ha obtenido 32.4% de los votos, es decir, 31 eurodiputados, mientras que el partido del presidente Emmanuel Macron obtuvo tan solo el 15.2%. Una verdadera paliza para el presidente otanista. El mapa, también prácticamente de color azul, está demostrando, entre otras lecturas, que la agrupación nacional ha conseguido un resultado histórico en la mayoría de las comunidades, posicionando al político Jordan Bardella de primero en la lista del partido de extrema derecha en Francia. Ganarán por allá, pero por aquí no pasarán. América Latina libre de fascismo, de ultraderecha, de odio, de violencia. Aquí se entiende como democracia en estos países, a diferencia de los países donde se están dando procesos revolucionarios, procesos de cambio, como en América Latina, como en Cuba, por ejemplo, puede ser Venezuela, puede ser Nicaragua, puede ser otros países. Aquí, a diferencia de estos países donde hay una gran participación popular, aquí evidentemente no interesa en ningún aspecto la movilización popular y no interesa que participen los ciudadanos. Existe además una presión mediática enorme deformando la realidad, mintiendo, creando además reflejos condicionados, como diría Fidel, que decía que los reflejos condicionados además limitan la capacidad no solamente de decidir, sino de pensar, y eso se da de lleno en estos países. No existe democracia si no hay acceso a la verdad. No existe democracia si no hay acceso a tener la posibilidad de día a día hacer la política del país. Por lo tanto, estos procesos no son de ningún modo democráticos. Y lo poco que tenía de democrático, digamos, formal, de libertades formales, de lo que tanto ha presumido Europa durante tantos años, eso se va ya perdiendo y ahora mismo se va a ver con este, digamos, viraje hacia posiciones mucho más retrógradas, de que realmente no tienen ningún interés, que nunca han tenido estas instituciones europeas interés en eso que llaman democracia, en eso que llaman libertad. Es toda una parafernalia que no le sirve nada más que a las grandes multinacionales, que son las que dominan y controlan los resortes políticos y económicos de los países. Ante un panorama político y desolador, son los movimientos sociales los que están llamados a resistir y avanzar en Europa. La actuación del pueblo organizado es determinante en un continente que los ciudadanos no tienen nada que perder, pero sí mucho que recuperar. De este lado del mundo, en Latinoamérica, se dan pasos que pueden ser referencia. En México, el progresismo se consolida con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Y en Venezuela, la doctrina bolivariana está a las puertas de unas elecciones presidenciales. Europa se ha convertido en el ejemplo de la decadencia y en la muestra del fracaso de un sistema que solo beneficia al capital. Se ha querido vender, al menos a los ciudadanos europeos, a Europa como una especie de apéndice de los Estados Unidos. A ver, me explico. Ser europeo significa entonces ir a la guerra contra Rusia, guerra que favorece sobre todo a los Estados Unidos. Ser europeo significa entonces, para los partidos de Macron, por ejemplo, plegarse a los designios de la OTAN, es decir, a los designios militares bélicos de los Estados Unidos. Ser europeo significa odiar a Rusia y esto tiene connotaciones económicas. Ser europeo significaría, para mentalidades como la de Macron, comprar el precio del petróleo y del gas 3 veces más caro a los Estados Unidos cuando tenían un petróleo barato en Rusia. Y el pueblo francés y el pueblo europeo todo comienza a decir, pero esto de ser europeos, así como Macron me lo está vendiendo, así como la Unión Europea me lo está vendiendo, significa entonces ir contra mis propios intereses. Y fíjate tú, y esto es un detalle importantísimo que pocas veces se dice, al fin y al cabo,
Meloni en Italia o Marine Le Pen en Francia, son entidades políticas nacionalistas o ultranacionalistas que por ser nacionalistas se oponen a las lógicas europeas, así como las acabo de explicar. Europa como postrada a los intereses de los Estados Unidos. Y lo grave aquí para Macron y para otros presidentes y primer ministro de la Unión Europea es que estos partidos de extrema derecha, de derecha o extrema derecha, estos partidos nacionalistas o ultranacionalistas, estarían en muchos casos más cerca de Putin que de Luxemburgo y sus lógicas europeas. Y esto complejiza todo el panorama. El factor decisivo y el gran problema y además la gran responsabilidad del auge de estas organizaciones de derecha es precisamente las políticas que han hecho las organizaciones que se llaman de izquierda. Bueno, hay que tener en cuenta primero que hay una izquierda formal en Europa, ¿no? Vamos a poner el caso aquí en España del Partido Socialista. Evidentemente no es un partido de izquierda, tiene el nombre de socialista, tiene el nombre de obrero, pero nunca ha practicado una política de izquierda, ni en lo político, ni en lo social, incluso en lo internacional. Como sabéis, hace escasos días ha hecho una entrega también, ha hecho un compromiso de entrega de armamento al gobierno de Ucrania por importe de 1.100 millones de euros, lo cual es una barbaridad teniendo en cuenta que los recursos para sanidad, para educación y para otros tipos de derechos sociales se han ido recortando, ha ido mermando y además ha habido, pues, sin exagerar, yo pienso que en aspectos de sanidad, en aspectos de cultura, ha habido una reducción de más del 50% de lo que existía hace unos años. Es decir, esa es la política, digamos, de los partidos que abiertamente se llaman socialdemócratas y que juegan un papel y que se autodenominan de izquierda sin serlo. Pero por otra parte está la otra izquierda que se supone que tenía un compromiso con los trabajadores, la izquierda, que podemos decir que esté a la izquierda de estos movimientos socialdemócratas, que no están jugando tampoco el papel que les corresponde y van a la estela de estas organizaciones sin comprender o sin aceptar que para tener un protagonismo social hace falta un trabajo de calle, un trabajo con el movimiento social. Las elecciones del Parlamento Europeo están demostrando el final de una era y una época. De la Europa de la igualdad y la fraternidad no queda nada. Es el fin de estos principios y no hay vuelta atrás. Es la sepultura de la Europa de la libertad y del bienestar social. Así de duro como se escucha. Hay dos salidas, el fascismo o la revolución, y la izquierda cada vez está más dividida. Hay quienes la desesperanza los arrastra y piensan que la Unión Europea va a un callejón sin salida en lo económico, en lo social y en lo moral, y lo demostró apoyando a Ucrania y al genocidio contra el pueblo palestino. El estado de bienestar lo dilapidaron. Pero acá en Latinoamérica, como somos muy optimistas, no podemos finalizar este programa sin decir que los pueblos siempre renacen de las cenizas. Un nuevo orden mundial está naciendo y la movilización de los pueblos en las calles la hará renacer. Pusimos el punto en la i.